Hermanos, vamos a continuar con la serie El pecado y la santidad, que es lo que hemos estado enseñando. Hoy vamos al tema número 5, un tema que se las trae porque muchas veces la gente cree cosas que la Biblia no enseña. Y el tema de hoy, en signo de pregunta: ¿un Dios que castiga el pecado? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en esta mañana, hermanos, en relación a esto. Vivimos en un mundo en donde a las personas no les gusta la verdad, que les digan la verdad. ¿Cuántos creemos eso? Hermanos, nadie nos gusta la verdad. Pero a la mayoría de personas sí les gusta la mentira. A la mayoría de gente le gusta que le digan lo que quiere escuchar. En este caso, lo que se acomode para él o para ella. La gente le gusta la mentira y no la verdad, porque la verdad no se acomoda a mis intereses o a lo que yo quiero en este caso. Una de las verdades que la Biblia enseña, hermanos, es que Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado, que es lo que hemos estado viendo en relación al pecado. El pecado y sus consecuencias son las últimas dos enseñanzas que hemos visto, hermano, y es que Dios castiga el pecado. En donde las personas prefieren escuchar que Dios es un Dios de amor, que sería incapaz de castigar o de mandar las personas al infierno, porque Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos han escuchado eso? Hermano, la mayoría de gente prefiere quedarse con esa mentira de que Dios, como es un Dios de amor, que eso no es una mentira, es una verdad. Pero agarran esto para enseñar una verdad a medias, donde enseñan de que como Dios es un Dios de amor, hermano, entonces es imposible que Dios castigue el pecado, que Dios vaya a mandar a alguien al infierno, en este caso, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Ok, hermano, entonces la mayoría de gente cree estas cosas y se acomodan a la necesidad de ellos, porque la mayoría de gente no quiere, la mayoría de personas no quieren que les digan la verdad de que alguien va a ir al infierno, de que alguien se va a perder. Es más, hermano, yo en mis 41 años de edad que tengo, yo nunca he ido a un funeral donde alguien no haya ido al cielo. Todas las personas que mueren en un funeral van para el cielo, y todavía, además de que se le agregan que todo el que muere era muy bueno, generalmente. Pero vamos a ver qué enseña la palabra en este caso. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, primeramente. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, porque vamos a ver toda la verdad de Dios en su palabra, lo que Dios nos muestra, hermanos, porque no podemos tomar solamente una parte de la palabra. No podemos tomar solamente un lado para decir una verdad, pero no decir toda la verdad de lo que la Biblia enseña. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, una característica de Dios no es amar, no, es que Dios es amor. Esta es una verdad bíblica, Dios es amor. ¿Cuántos creemos eso? Dios es amor. Hermanos, pero también vea lo que enseña la palabra, y hay muchas citas bíblicas, pero yo quiero que vayamos a Hebreos 12, 29, ahí atrásito, o para atrás de donde estaban, llega Hebreos. Hebreos capítulo 12. El autor de Hebreos escribe, y vea lo que él dice y la forma en que él lo dice. Hebreos capítulo 12, verso 29. Juan está hablando de un Dios que es amor, y eso es una verdad. Dios es amor. Que es lo que la mayoría de gente hoy toma para hablar, y generalmente en el mundo para hablar de Dios, y solamente ven esta verdad a medias de que Dios es amor. Pero vea lo que dice también Hebreos 12, 29. Dice la palabra en Hebreos 12, 29:
Porque nuestro Dios, oiga lo que está diciendo el autor de Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios, dice el autor de Hebreos, el fuego consumidor, hermano. O sea, debemos de buscar el balance en la palabra de Dios, porque si es cierto que Dios es un Dios de amor, pero también la Biblia enseña que Él es fuego consumidor. Hermano, ¿y qué cree usted que es fuego consumidor? Hermano, cuando usted prende fuego a algo, consume todo. Y generalmente el fuego en la Biblia representa juicio. Dios es un Dios de juicio también. Hermanos, Dios tiene las dos características. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y se lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Yo creo que todos amamos a nuestros hijos. Ahora, ¿cuántos de nosotros, cuando nuestros hijos han hecho algo indebido que nosotros le hemos prohibido, cuántos de nosotros hemos agarrado a nuestros hijos y a veces de alguna manera con ira, y los hemos agarrado y los hemos castigado con la faja, con la chancleta? ¿Amén, iglesia? Ahora la pregunta es, ¿por eso usted deja de ser lo que es de alguien que ama a sus hijos? Usted los sigue amando. Pero eso no significa que usted se vaya en puro amor, aunque a veces hay papás que creen que el amor es así, que es tanto amor y amor que dejan al hijo hacer lo que les dé la gana. Pero eso no es así. Un padre que ama a sus hijos también va a tener momentos donde va a salir la ira y va a castigar. Pues Dios es igual. Curiosamente, la Biblia se nos muestra a nosotros, a Dios como ¿qué? Como Padre. Ahora vamos a ir a Números capítulo 14, verso 18, Antiguo Testamento. Números 14, 18, y en el Antiguo Testamento esta cita que voy a leer aparece muchas veces, de cuántas veces Dios se la dice al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido, que Él amaba, que Él escogió. Y muchas veces, innumerables citas aparecen Dios diciendo esto. Números 14, 18, y aquí vemos el Dios de amor, pero también el Dios de fuego consumidor. Dice Números capítulo 14, verso 18. Números 14, 18. Dice la palabra: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Hermanos, Dios es un Dios grande en misericordia. Él es tardo para la ira, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios de amor, pero también de fuego consumidor, porque Él va a desatar o a derramar su ira también. ¿Me están entendiendo? Aunque Dios es un Dios de amor. Y ahora vamos a ver, hermanos, hay infinidad de ejemplos en la palabra, pero quiero irme a algunos ejemplos que tomé para ver de cómo Dios va a manifestar, o Dios manifiesta que Él es fuego consumidor, que Dios castiga el pecado en este caso. Vamos a ver Génesis capítulo 6 del 9 al 13. Génesis capítulo 6. Y hermano, yo creo que este tema es necesario porque muchas veces la gente cree de que Dios es un Dios tan lleno de amor que Dios no castiga. Y es más, yo he escuchado a la mayoría de gente decir, y a veces cristianos, no, es que Dios no castiga. Hermanos, si Dios no castiga, hay que agarrar toda la Biblia y botarla, porque entonces sería contradictor. Porque en toda la palabra de Dios vemos a un Dios que castiga el pecado. En toda la palabra de Dios. Pero la mayoría de gente, y a veces cristianos, ay no, ¿cómo Dios va a castigar? Pues la Biblia enseña eso. Génesis capítulo 6. Vamos a leer del verso 9 al verso 13.
Dice así la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Oigan. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Wow. Hermanos, Dios ve violencia. Dios ve la tierra corrompida, y hablamos la semana pasada de esta palabra corrompida. En el original, en el hebreo, la palabra es de algo que está malo, dañado, podrido. La tierra estaba podrida de maldad, de violencia, de pecado. Y Dios decide traer juicio sobre la tierra. Dios decide traer juicio, ¿con qué? Con un diluvio sobre la tierra. Vamos a ir a Génesis. Ahí mismo el verso 17 dice la palabra, ahí mismo en el verso 17. Dice así: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hermanos, si alguien no ve eso como castigo, como juicio, no sé entonces cómo lo verán. Pero esto es juicio. Esto es castigo de parte de Dios al ver la maldad que había en la tierra en aquel momento, según la palabra de Dios, donde todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y Dios trae castigo. Destruye la tierra con un diluvio. Solamente se salvan Noé, su familia y 2 animales, varón y hembra, por decirlo de esta forma, macho y hembra, de cada especie, son los únicos que Dios salva en el arca para que vuelva otra vez a propagarse en las especies y otra vez fructifiquen y vuelvan a llenar la tierra después de que Dios ha traído un castigo. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Vamos a leer verso 20 y luego vamos a ver Génesis 19 del 1 al 10 y 24 y 25. Dice la palabra en Génesis, ya esto es después del diluvio. Génesis capítulo 18 verso 20 dice la palabra: entonces Jehová le dijo, eso estaba hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y oigan, y el pecado de ellos se ha agravado ¿en qué? En extremo, se ha agravado el pecado. Ahora vamos al 19 del 1 al 10, porque eso es interesante para ver el pecado que había en aquel lugar. Dice así: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esos ángeles tomaron forma de hombre, que inclusive, hermanos, en la palabra cuando se habla de ángeles que se aparecieron, yo en lo personal de lo que he estudiado creo que la mayoría tomaban forma de hombre. No como a veces la gente tiene ideas. A veces la gente tiene idea de un ángel y es una cosa así grandísima, con unas alotas, grandísimo y todo resplandeciente. Hermano, imagine que a usted se le aparezca eso. Tal vez muchos caen, ¿verdad? Muertos del susto. Entonces, la mayoría de las veces que uno ve en la palabra que se le aparecieron ángeles, ellos tomaban forma de hombres. Había algo, no sé, ahí no podemos decirlo, donde ellos se daban cuenta de alguna manera que eran ángeles, en este caso. Pero no creo de que se les presentaran de una forma, o en otros casos a veces la gente pone a los ángeles y es todo lo contrario. Ponen un angelito chiquitito, ¿verdad?
con unas alitas así todas chiquititas, pero eso no está exactamente ahí en la palabra de Dios. Pero bueno, aquí se le presentaron estos hombres que eran ángeles a Lot. Verso que me quedé en el 2. Y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, oigan esto, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, oigan, en el pueblo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Esa palabra "los conozcamos", la semana pasada hablé de esto, eso se llama un eufemismo. Un eufemismo es usar una palabra y cambiarle la palabra como un sinónimo, cambiar la palabra para que no suene tan grosera, para que no suene tan dura, pero esa palabra para conocerlos era: queremos tener relaciones sexuales con ellos. No era para conocerlos de decir: mira, le presento a Julano, le presento a Mengano. Eso es un eufemismo. Igual como la Biblia enseña, cuando nace Jesús, dice la Biblia que José no conoció a María, su mujer, hasta después de que ella concibió a su hijo primogénito. Y esa palabra también es un eufemismo, no conoció, porque él ya la conocía desde mucho tiempo atrás. La palabra conocer era para decir: no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de que dio a luz a su hijo primogénito, que era Jesucristo, su primer hijo. Y aquí viene igual, y esos hombres dice: oiga, saca a esos hombres, queremos conocerlos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Era como dicen en las cárceles, era como llegó carne nueva, carne fresca. Eso sería algo así. Y llegaron aquellos hombres. Verso 6, gracias. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis otra vez tal maldad. Tal maldad. Imagínense. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. O las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a esos varones no hagáis nada. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Y entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en su casa con ellos y cerraron la puerta. Wow. Hermanos, imagínense, estos 2 hombres llegan y todo el pueblo se junta alrededor de la casa de Lot y ellos dicen: queremos tener relaciones sexuales con ellos. Wow. Ahora vamos a ir al verso 24 y 25 de ese capítulo 19. Dice el verso 24 y 25: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, oigan esto, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermanos, eso es juicio. Ese es el Dios que muchas veces la gente habla y dice: es que Dios es un Dios de amor. Y es cierto, Dios es un Dios de amor. Pero también es un Dios de fuego consumidor, que Él castiga el pecado. Él castiga el pecado.
Él de ningún modo tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. Vamos a ver otro ejemplo en Números 16. En Números 16, hermanos, y aquí vamos a hablar, y aquí ya no es solamente hacia el mundo, sino a la misma iglesia, por decirlo de esta forma, al mismo pueblo de Dios. Porque vamos a hablar del pueblo de Dios, de la rebelión de Coré. Cuando Dios había sacado el pueblo de Israel de Egipto, eso se da en el desierto. Vamos a leer Números 16, vamos a leer versos 3 y 5. Dice la palabra: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él los acercará así. Ahora vamos a ver verso del 25 al 35. En este caso, Coré y otros que estaban con él empiezan a murmurar contra Moisés y Aarón, que eran la autoridad que Dios había puesto. Pero ellos, al murmurar de la autoridad que Dios había puesto, prácticamente estaban murmurando contra Dios. Estaban pecando contra Dios por murmurar por lo que ellos lo habían llevado al desierto, y ellos dijeron: nos sacaron de Egipto para que muramos. Ahora, dice la palabra en el verso 25 al 35. Entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de esos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Oigan, en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, porque era lo que ellos reclamaban. Dice: y como mueren todos los hombres, si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y la palabra Seol significa lugar de los muertos. Que ellos descendieran vivos al lugar de los muertos. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron, oigan, al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Hermano, yo no sé si ustedes se pueden imaginar esa escena. Esa gente, un grupo se había rebelado contra Moisés y Aarón, y prácticamente era haberse rebelado contra Dios. Y ellos se ponen a las tiendas y Moisés dice: es que ustedes murmuran, pero yo no he hecho nada porque yo he querido, sino porque Dios me lo ha mandado. Si Dios no me lo ha mandado, ustedes van a morir como el resto de las personas de la tierra, normal. Pero si Dios me ha mandado, va a suceder algo extraordinario aquí. La tierra se va a abrir y se los va a tragar vivos a ustedes.
Y dice la palabra que Dios hace que la tierra se abra, nada más imagínense. La tierra se abre donde estaban todos ellos con sus familias, mujeres y hijos y todos los bienes, y se los traga. Y se oían los gritos y el pueblo de Israel, imagínense el terror, el pánico de ver aquella escena. Y caer fuego del cielo y consumir a los que estaban quemando el incienso, porque esos eran los que estaban a favor de Coré, que estaban quemando incienso para decir, Dios está de nuestra parte. Wow. Hermano, ese es el Dios de la Biblia, un Dios de juicio también. Sobre el pueblo de Él, aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios, pero habían pecado contra Dios. En ese caso, hermano, ¿usted se imagina si hoy sucediera eso en la iglesia? Porque hoy la gente cree que como Dios es un Dios de amor, hermano, la gente peca y hace lo que se le venga en gana y no hay problema. Ahora, yo no estoy diciendo que esto va a suceder, porque lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, para no hacer lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron grandes consecuencias a causa del pecado. Ahora, hermanos, hay más ejemplos en la palabra, pero yo quise dar estos ejemplos. Ahora, por más cristianos que seamos, oigan esto, hermanos, por más cristianos que seamos, Dios siempre va a castigar el pecado aun cuando le pedimos perdón y nos arrepentimos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Hermanos, el deber de todo cristiano es arrepentirse de su pecado y pedir perdón a Dios, pero la consecuencia hay que pagarla. Hay personas, hay hermanos que creen que porque yo le pedí perdón a Dios ya, porque ya yo me arrepentí, entonces ya no tengo que pagar la consecuencia de mi pecado. Hermano, eso no es así. Eso es como cuando un hombre le es infiel a la esposa y cree que porque ya le pidió perdón y ya se arrepintió, y ojalá que sea de verdad que se arrepintió, no tenga que pagar las consecuencias del adulterio. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, pueden ser varias. Puede ser que cuando tuvo la relación dejó una mujer embarazada y viene la consecuencia. O puede ser al revés, porque a veces también es la mujer la que le da vuelta al marido. Va a venir la consecuencia. Ahora también puede que quedara embarazada. Digamos que en el mejor de los casos no quedó embarazada, pero, hermano, eso le va a traer problemas el resto del matrimonio. En la mínima que tengan un problema, lo primero que va a salir a la luz es la infidelidad. Y eso va a hacer de que el hombre o la mujer que fallaron en el mínimo problema, en la mínima cosa que haga, ya no es creíble. Porque se pierde la confianza completamente. ¿Aló, iglesia? Todo pecado trae consecuencias. Que debemos de arrepentirnos de nuestro pecado y pedir perdón a Dios, sí. Eso debe hacer todo creyente, si es verdaderamente un creyente nacido de nuevo. Va a arrepentirse, va a pedir perdón a Dios por su pecado, porque su pecado le va a doler delante de Dios. Pero la consecuencia, hermano, la consecuencia tiene que pagarla. Que no le pase la de un hombre, una historia, no sé si es verdad, de que llegó y tuvo relaciones fuera del matrimonio, tiene un hijo, y ahora, poquito después, él se arrepiente y se vuelve al Señor y llega a cobrarle la pensión, y él dice, no, es que ahora soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice. Hermano, eso no es así.
Ahora más bien, si es creyente de verdad, tiene que saber que tiene una obligación, una responsabilidad fuera del matrimonio. Pero que eso le va a traer consecuencias a su vida. Por más cristianos que seamos, vendrán las consecuencias. ¿Aló, iglesia? Ahora, vamos a ver qué nos enseña la palabra en relación a esto. Vamos a ver Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, que es lo que debemos de hacer los creyentes. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él, ese Él tildado, hablando de Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos creemos en eso? Hermanos, Dios va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué significa limpiarnos de toda maldad? Cuando usted realmente pide perdón a Dios y se arrepiente de su pecado, hermano, usted ya no va a seguir practicando ese pecado. Dios te va a limpiar de esa maldad. Eso es lo que está diciendo ahí. No está diciendo que no tenga que pagar la consecuencia. ¿Me explico? Ahora, vea lo que dice Hebreos 12, del 2 al 11. Hebreos, ahí para atrás, Hebreos 12, del 2 al 11. Dice la palabra, Hebreos 12, del 2 al 11, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido, oigan esto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice el verso 5: y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos, que como a hijos se os dirige diciendo, oigan, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, ¿qué entiende usted por azote, por disciplina? Es castigo. Hermano, si a usted su padre o su madre le hubiera pegado con una espuma, hermano, ¿usted hubiera sentido eso como un castigo o una disciplina? Hubiera sido más bien como para morirse de risa, ¿verdad? Mira, me dice que me está pegando. No, hermanos, el azote, el castigo, la disciplina tiene que doler, porque si no duele, entonces no es disciplina. Si no duele, no es disciplina, hermanos, no es castigo. Tiene que doler. Y el Señor habla de que los que Él ama, Él disciplina. ¿Aló? ¿Cuántos creemos que Dios nos ama? Pero entonces, si hacemos algo indebido y pecamos, Dios va a castigar nuestra desobediencia. Pero porque Él nos ama. Ahora sigue diciendo la palabra. Porque verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, hermanos, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
¿Qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Ahí hay un problema. Porque todo hijo debe ser disciplinado, debe ser enseñado, debe ser castigado, aunque la filosofía del mundo de hoy es, no lo toque, porque le va a causar un trauma. No, hermano, el trauma lo vamos a tener nosotros cuando crezca. Ahí va a tener un trauma, no el chiquillo, usted y yo. ¿Amén o no amén? Amén, ¿verdad? Ok. Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y es una palabra bien fea, el autor de Hebreos. Bastardos y no hijos. Hermanos, si aquí yo creo que se aclara lo que a veces el cristiano no entiende. El cristiano a veces no entiende que a veces el mundo hace lo que le da la gana y les va bien. Pero a veces nosotros hacemos algo, hermanos, y viene la disciplina de Dios. Porque hacemos algo indebido. Y Dios nos va a disciplinar, hermano, y Él va a usar lo que tenga que usar. Hermano, la chancleta de Dios es el diablo muchas veces para disciplinar. ¿Aló? Hermano, esa es la chancleta de Dios, el chilillo de Dios para disciplinar. Es el mismo diablo, Satanás. Dentro de todo eso, a veces la disciplina de Dios va a ser, hermano, la economía. A veces se nos viene la economía al suelo y Dios está tratando con nosotros. A veces puede ser, hermanos, en la salud y Dios está tratando con nosotros. A veces, hermanos, puede ser problemas familiares y Dios está tratando con nosotros. Podemos hablar de muchas cosas y a veces la gente todo lo que hace es reprender al diablo y atarlo y no recibo esto, no lo acepto. Y a veces es Dios disciplinando. Porque Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si no es hijo, según la palabra, sería como un bastardo. Ahora, para no hablarlo como lo dice ahí la Biblia, aunque así lo enseña, eso sería como que yo quiera castigar al vecino, al hijo del vecino mío. Hermano, usted podría castigar al hijo de su vecino. A veces tiene uno ganas, ¿verdad? Pero no puede. Ahora, ¿por qué no puede? Porque no es su hijo. Pero si es su hijo, este sí. Este sí. Entonces eso es lo que Dios está enseñando. Si somos hijos, hermanos, Dios nos va a disciplinar. Dice el verso 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Oigan esto, y los venerábamos, claro, eran nuestros padres. A pesar de que nos pegaban, nos castigaban, nos dolía, seguían siendo nuestros padres, que nos amaban. Amén. Ahora, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, oigan, pero que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Porque eso es lo que Dios quiere de sus hijos, santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahora vea que la palabra que usa al final es los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es ejercitarse?
Hermano, a ustedes bueno, en el hospital me imagino que siempre cuando han ido por algo, alguna otra cosa, lo mandan a ejercitarse, a hacer ejercicio. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos días? Todos los días, ¿verdad? Y viene hablando de que Dios nos disciplina y dice que aquellos que han sido ejercitados en esa disciplina, en otras palabras, hermanos, si usted es hijo de Dios, hija de Dios, toda tu vida Dios te va a disciplinar. ¿Para que participes de qué? De su santidad, para que usted empiece a santificarse para Dios. Hermanos, nosotros somos en las manos de Dios como cuando usted le dice a su hijo, usted compró un jarrón lindísimo de flores, lo puso ahí en el centro de la mesa y en el centro de su casa, de su sala, y le dice, no me lo toque. Si me lo toca, le pego. Pero nosotros somos igual que el chiquillo. Y el chiquillo va y lo agarra y la mamá lo agarra y le da por las manos, le pega por las manos hasta que él aprenda que él no debe de tocar eso. Dios nos habla en su palabra y toda su palabra va en contra del pecado. Toda su palabra, el deseo de Dios es nuestra santificación para Él. Y cada vez que alguien es hijo de Dios, hermano, y peca delante de Dios, debe arrepentirse, pero va a venir la disciplina. Eso está como cuando a uno le pegan y le pegaron tan duro que uno dice, no lo vuelvo a hacer. Pero vino la disciplina. Y me arrepentí porque me dolió tanto que no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. Me dolió tanto que no lo vuelvo a hacer. ¿Aló? Ahora vamos a ver ejemplos en la palabra, porque la Biblia nos enseña todo esto. Vamos a ir a ver la historia de un hombre de Dios llamado Moisés. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 3 del 23 al 27. Deuteronomio capítulo 3. Del 23 al 27. Hermanos, antes de leerles eso, el contexto de esta palabra de Moisés, hermanos, es cuando Dios le dice a Moisés, ellos están en el desierto y ellos empiezan a murmurar que no hay agua. Entonces Dios llega y le dice a Moisés, yo quiero que usted vaya con Aarón, que los dos vayan, le hablen a la roca, que la roca según la Biblia representa a Cristo. Ve y háblale a la roca y la roca les va a dar agua. Que todo eso tiene un simbolismo según la palabra de Dios de la roca y el agua que representaban a Cristo en el desierto. Moisés y Aarón, ya cansados de oír la murmuración del pueblo, ellos no llegaron a hablarle a la roca. Según la palabra de Dios, llegó Moisés y agarró el báculo que él tenía en la mano y él dice, ustedes, así para parafrasearlo, ustedes me tienen cansado, ustedes quieren agua, yo les voy a dar agua y tengan agua. Y eso le cuesta a Moisés, porque él pecó contra Dios. Y usted lo puede buscar en la palabra después del número 27, creo que habla de eso. Donde Dios le dice, ustedes no me santificaron a mí. Ustedes no me santificaron. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que ellos eran los que daban el agua. Bueno, ¿cuántos hoy están haciendo lo mismo en las iglesias? Y ellos como pastores creen que son ellos los que golpean y le gritan a la roca. ¿Quieren bendición? Yo les doy bendición. No Dios. Y eso fue lo que Moisés y Aarón hicieron. Y por eso, ojo a esto, Aarón muere y no entra a la tierra prometida, ni tampoco Moisés. Porque ellos deshonraron a Dios en lo que Dios les había ordenado.
Ahora vean esto. Vamos a leer Deuteronomio 3, del 23 al 27. Dice la palabra: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, oiga, y oré a Jehová, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego, oigan, pase yo te ruego y vea aquella tierra buena más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. O sea, él estaba clamando al Señor: Señor, yo quiero entrar a esa tierra. Recuerde que Dios lo llama a él para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Ahora, verso 26, él estaba orando a Dios. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, oigan la respuesta de Dios. Yo me imagino a un papá cuando el chiquillo le está diciendo: es que yo quiero ir, me deja ir, es que porfa déjeme ir. Y se vuelve el Señor y le dice: basta, no me hables más de este asunto. Wow, lo que faltó fue que sacara la faja. Esa fue la respuesta de Dios para Moisés: basta, no me hables más de este asunto. Y sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Wow, no pasarás, usted no va a entrar a esa tierra. Dios, de alguna manera, podemos decir que Dios nunca dejó de amar a Moisés. Era su siervo. Pero el pecado y la desobediencia le trajo consecuencias. ¿Cuál fue la disciplina de Dios para él? No entrarás. He orado, te ruego, mi Señor, ahora que he visto tu grandeza, tu gloria, basta, no me hables más de este asunto. ¿Te creen que Dios le dijo: basta, Moisés, por favor no me hables más? Como a veces uno ve papás al chiquillo: por favor quédese quedito. No. Dios le habló, y le habló golpeado. Hermano, esas palabras deberían de haberlas puestas todas en mayúscula. Basta ya, no me hables más de este asunto. Wow. Segundo ejemplo en la palabra de Dios. Otro hombre que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, llamado David. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 13 al 14. Segunda de Samuel. El hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios también peca. Porque ya vimos esto, todos somos pecadores. Todos pecamos. Aún teniendo el corazón conforme al corazón de Dios, como Dios mismo dice de David. En 2 de Samuel, capítulo 12, hermanos, vamos a ver la amonestación de parte de Dios contra David por el profeta Natán. Pero esto viene a raíz de que se acuerdan de cómo los reyes iban a la guerra. Pero dice la palabra que en aquel tiempo David se quedó durmiendo en su casa, y él se levanta de tarde y empieza a pasear por el terrado, y dice que cuando él ve a una mujer bañándose, y él dice: wow, yo quiero esa mujer. Yo quiero esa mujer para mí, a pesar de que tenía un montón, pero él quería esa. Y entonces manda a llamarla, se acuesta con ella, tiene relaciones, y de ahí nace un hijo. Y David quiere tapar su pecado.
Ustedes conocen la historia, mandando al final a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Pero veamos ahora, hermano, estoy viendo de cómo, a pesar de que somos cristianos, que debemos de arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón a Dios, no significa que la consecuencia no la paguemos. ¿Estamos entendiendo eso? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Ok? Dice 2 Samuel 12, 13 y 14. 2 Samuel capítulo 12, versos del 13 al 14, dice así. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, o sea, él reconoció su pecado. También Jehová ha redimido tu pecado, o sea, perdonó su pecado. No morirás, David, en este caso, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermano, y usted puede leer toda la historia. David, después de eso, hermano, se postra, ayuna, 7 días ayunando, sin comer, sin beber, orando, rogando a Dios por la vida de su hijo, porque viene una enfermedad sobre él que Dios permite, porque Dios dice, va a morir. He perdonado tu pecado, pero la consecuencia no. Y por más que David ora, ayuna, el hijo muere. El hijo muere. El hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios dice, he redimido tu pecado. No morirás, David, por tu pecado. Pero sin embargo, la consecuencia es la paga. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Y es importante entenderlo, porque a veces la iglesia no entiende esto. Hace un tiempo escuché en televisión a un hombre y yo dije, este hombre realmente es nacido de nuevo. Ustedes saben que en Estados Unidos existe la pena de muerte. En Estados Unidos hay un hombre, eso hace muchos años ya. Este hombre era un violador. Y no solamente había violado, sino matado jóvenes, mujeres. Ese hombre, en la misericordia de Dios, conoce el evangelio dentro de la cárcel, pero ya lo habían sentenciado a muerte. Pocos días antes de él morir, a él lo entrevistan, a él le hacen una entrevista y a mí me dejó esa entrevista anodadado. Este hombre llega y dice, yo ahora he conocido a Cristo y yo sé que soy salvo, decía él en la entrevista. Yo sé que soy salvo, aunque muchos no lo entiendan. Pero yo le he entregado mi vida a Cristo y Él me ha perdonado mis pecados. Pero también entiendo hoy, decía este hombre días antes de morir a la pena de muerte, él decía, pero también entiendo que debo pagar mi consecuencia. Y sé que debo ir y morir en la pena de muerte, porque eso es lo que yo hice. Y él decía, y le pido perdón a todas las familias, porque no era una ni dos, eran varios. O sea, el hombre era un asesino y violador en serie. Y le pido perdón a las familias a las cuales les causé daño, porque yo sé el grave pecado que cometí, decía él, pero la consecuencia tengo que pagarla. Debo morir en la silla eléctrica. Creo que era la silla o inyección, no sé. Pero a mí me dejó impactado donde él entendía eso, pero él decía, pero estoy seguro de mi salvación en Cristo. Wow. Increíble. Él entendía eso. Que hoy parecen muchos cristianos no entenderlo. Creen que pueden pecar y todo sigue igual, hermanos. Cuando alguien peca, eso no va a seguir igual su vida. Porque van a venir consecuencias. Ahora, que la consecuencia del pecado es distinta, sí. No es igual un adulterio a una mentira solamente.
No sé si me entienden. No es igual solamente alguien que pegue una mentira por algo, a donde ya hay un adulterio, donde ya hay un niño de por medio, qué sé yo. Dijo aquel, ahí cambia la cosa. La consecuencia es distinta. Pecado es pecado, pero la consecuencia es distinta. Y ambos están pecando y deben de arrepentirse. Amén. Ahora, aunque muchos lo nieguen, hermanos, mucha gente niega esta verdad porque hablan solamente de un Dios de amor. No creen que Dios va a castigar el pecado de la humanidad. Hermanos, el pecado de la humanidad va a llevar castigo. Cada vez estamos viendo un mundo más lleno de maldad y de pecado. Y Dios va a castigar el pecado. Porque Dios es amor, sí, pero fuego consumidor también. Vea lo que dice la palabra en Mateo capítulo 24. Vamos a ver si vamos rápido para avanzar en el tiempo. Mateo 24, del 36 al 39. Aquí el Señor está hablando del final de los tiempos. Mateo capítulo 24, del 36 al 39 dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan cómo eran los días de Noé? Ya lo habíamos leído. De continuo solamente el mal, y Dios trae juicio por eso. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Van a seguir viviendo la vida, comiendo, bebiendo, casándose. Hermano, y eso se refiere a libertinaje, a vivir la vida. Pero va a venir un día, va a venir juicio, y ustedes saben, cada vez menos la gente cree en ese día final. La gente dice: esos son inventos de los evangélicos, eso es pura mentira, están locos, tienen años de estar hablando lo mismo y no pasa nada. Están como el chanchito y no creen, porque creen que porque le están dando comida y comida es que me quieren mucho. Pero lo que no sabe es que lo están alimentando porque va a venir el día de la matanza. Es igual, se va a acercar ese día, iglesia, o se está acercando ese día. Se está acercando ese día. Vea lo que dice segunda de Pedro 3, del 1 al 13. Segunda de Pedro, hermano, y esto es fuerte. En la primera, Dios destruye la tierra con un diluvio de agua, ¿se acuerdan? Pero también Dios hace un pacto. Y ese pacto sale lo que hoy muchas veces vemos y nos maravillamos viendo un arco iris. Y esa era la señal de que Dios dijo: no voy a volver a destruir la tierra con agua. Pero vea cómo enseña la palabra que ahora va a venir el juicio de Dios sobre la tierra, no con agua. Porque hay dos juicios en el Antiguo Testamento. Uno fue con agua sobre el tiempo de Noé, sobre la tierra. Pero hay otro juicio que es sobre Sodoma y Gomorra. Y ese juicio es con fuego y azufre. Y vea lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 13. Segunda de Pedro 3, del 1 al 13, dice: el día del Señor vendrá. Y dice así la palabra: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, que hoy los vemos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, eso, ¿a dónde está que Cristo viene? Eso es pura mentira, que hay fin del mundo. Dice: porque de los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así
como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, oigan esto, están reservados por la misma palabra. Oiga, la misma palabra que Dios dijo: sean los cielos, y fueron los cielos, sea la tierra, y fue la tierra. O sea, cuando Dios creó el cielo y la tierra, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, no ignoremos esto. Porque hay muchos también que ya en la iglesia: no, eso es pura hablada, eso es mentira. Siga durmiendo de ese lado. No importa. Siga pecando, siga haciendo lo que quiera. No importa. Siga tranquilo. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, ¿es paciente con quién? Con nosotros. La carta fue escrita para una iglesia. ¿O usted cree que todos los que vienen a la iglesia son creyentes de verdad? ¿Son hijos de Dios de verdad? ¿Que se han arrepentido de sus pecados de verdad? Pues déjeme decirle que no. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Que escuche el mensaje, que escuche la palabra y se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasando, oiga, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ay, 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 hermanos. Otro pasaje para aquellos que todavía no están convencidos: Romanos, capítulo 2, del 1 al 8, hermanos. Ya vamos terminando. Ahora, aunque yo, hermanos, saldría de este lugar hoy que me tiemblan las canillas, pensando si realmente estoy o no estoy caminando conforme a Dios, a lo que Dios demanda en su palabra. Y si me quedo solo, es que como Dios es un Dios de amor y la gente: ay, es que Dios me entiende, es que Dios me comprende, es que Dios sabe lo que yo estoy pasando. Yo veo mucha gente así. Sigue durmiendo de ese lado. Romanos 2, del 1 al 8. El justo juicio de Dios. Dice la palabra en Romanos 2, del 1 al 8: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, y el contexto era de los judíos, que ellos condenaban a los gentiles de que eran pecadores, pero al final ellos también eran pecadores porque no hacían siempre la voluntad de Dios. Ahora, no sé si cualquier parecido es mera coincidencia, pero a veces la iglesia está más preocupado por ver qué hace otro y en qué anda, que preocuparse de cómo anda él en el Señor.
Y a tal punto de decir, yo no vuelvo a la iglesia porque mire a Julano, mire a Mengano, no hombre, montón de hipócritas, yo no, ahí no vuelvo. Siga durmiendo de ese lado. Si quiere, no vuelva. Y lo peor es eso, y no vuelve a ningún lado tampoco. O sea, no quiere nada con el Señor. Porque no ha entendido que la salvación es personal y que cada uno dará cuenta a Dios de sí, no del otro. Eso enseña la palabra. Pero vivimos más viendo lo que otro hace. Y eso está como dice el dicho, hermano, es que empiezan a, ¿cómo es el dicho que dice? Empieza, no se ve el rabo que tiene, o no sé, por ahí va la cosa, no me da mucho caso. Bueno, seguimos leyendo. Por lo menos para que se rían, porque los veo muy serios. Sí, asustados, nadie tira de tomate, sí. Ok. Mas sabemos, oigan esto, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, oigan, y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Para el día de qué? Del amor de Dios, dice ahí. El día de la ira de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Wow. Hermanos, no podemos negar de que Dios es un Dios de ira. Y usted lee Apocalipsis y habla de las copas de la ira. Dios va a derramar su ira sobre el mundo por el pecado del hombre. Pero también, hermanos, en medio de todo eso, la gran verdad de Dios también que hemos visto es que Dios es un Dios de amor también. Pero también es un Dios de fuego consumidor. Por lo cual la gran noticia es que a pesar del pecado del hombre, hermanos, Dios en su infinita misericordia da a su propio Hijo como muestra de su amor para la salvación del hombre. No sé cuántos entienden esto. Hermanos, Dios en su grande misericordia, a pesar de la ira de Dios en su grande misericordia, Él por un momento deja de ver el pecado del hombre y Él decide, hermanos, enviar a su Hijo a morir en una cruz para que el que en Él crea sea salvo. Eso enseña la palabra. Y con eso termino. Primera de Juan, capítulo 4, del 8 al 9. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 8 al 9. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. Hermanos, solo en eso se muestra el amor de Dios. No hay otra forma en que se muestre el amor de Dios si no es en su Hijo dado a la cruz del Calvario para la salvación del hombre. Fuera de la cruz de Cristo, lo único que el hombre tiene es la ira de Dios para él. Fuera de la cruz. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, iglesia. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Wow. Hermanos, en eso consiste el amor. Dios es un Dios de ira, pero es un Dios de amor. Si no te has arrepentido de tu pecado, vuélvete a Cristo. Y si andas pecando, has andado pecando, estás haciendo algo indebido delante de Dios, esa palabra era para usted.
es para nosotros. La gran noticia es: Dios perdona nuestro pecado. Y Dios nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos delante de Él. Pero hermano, sepa y entienda que la consecuencia va a venir. Eso no significa que Dios no te ame. Dios te sigue amando, al igual que cuando un padre llega y disciplina a su hijo, Él lo sigue amando, pero tiene que disciplinarlo. Dios te sigue amando, pero sí debes de arrepentirte delante de Él y pedir perdón. Yo te invito en esta tarde a que te vuelvas a Él. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta tarde por la palabra, por la enseñanza, Dios. Y hemos visto una verdad y una realidad que para muchos no es agradable y no quieren escucharla, Señor. De esa verdad de que tú eres un Dios que castigas. Eres un Dios de juicio, Señor. Pero también esa gran verdad, Dios, que es la que muchos solamente se inclinan a esa verdad, y es que eres un Dios de amor. Pero tu palabra es clara que el amor tuyo fue mostrado en enviar a tu Hijo a morir en esa cruz, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Los únicos que van a escapar del juicio de Dios son aquellos que vienen a la cruz en arrepentimiento y fe, Señor. Hoy te pedimos perdón nuevamente por nuestros pecados. Límpianos de nuestra maldad, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia, a santificarnos para ti. Y que cada vez que venga tu disciplina, Señor, podamos aceptarla, recibirla con gozo, sabiendo que somos tus hijos, que nos estás enseñando, porque tú quieres formar a Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos darte la gloria siempre, en todo momento, Señor, en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.